al gobierno estadounidense. Y a propósito de este tema, el reportero de RT, Manuel Hernández Borboya, escribió un tweet, no sé si lo tengamos por ahí, si no lo ponemos más adelante, en el cual dice Manuel Hernández Borboya: cuando revelé el financiamiento de Estados Unidos al bloque opositor, encabezado por Claudio X González, el único medio que me entrevistó fue sin censura en el estreno de la emisión de Rocha Periodista, un servidor. También escribe Manuel Hernández Borboya, un gran ejemplo de cómo funciona el cerco mediático. Manuel, te habla Jorge Armando Rocha, me da mucho gusto saludarte de nuevo, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge Armando? Un saludo también para ti, para todo tu auditorio, y me da mucho gusto estar contigo de nueva cuenta. Igualmente. A ver, si quieres empezamos por este asunto. ¿No te buscaron los grandes medios de comunicación, reporteros, periodistas, ante esta revelación que hiciste en su momento y dijiste, hay dinero de Estados Unidos, del gobierno, en mexicanos, contra la corrupción? Podría haber incluso pues un delito constitucional, habría que investigar más, pero expusiste este tema y te diste cuenta cómo operan los grandes medios de comunicación. Ahora sí que ni te vieron ni te escucharon, Manuel. No, bueno, yo ya estoy acostumbrado a esas omisiones de los grandes medios hacia mi trabajo, es normal. Resulta incómodo muchas de las cosas que yo escribo para ciertos grupos de interés que normalmente son afines a los grandes medios mexicanos, pero pues creo que es un ejemplo muy claro este asunto de cómo opera el cerco mediático en México. O sea, un tema de una gran trascendencia que tuvo resonancia en redes sociales, pues fue completamente omitido por la gran prensa mexicana, y que, como bien lo retomaste hace unos momentos, pues tú fuiste el único periodista y el único medio que se acercaron para hacerme una entrevista sobre este asunto, y algunos youtubers más por ahí. Pero digamos que en los diarios nacionales este tema no salió. Ya después que lo retomó Contralínea en el reportaje que publicaron ahora esta semana, y que hasta que llegue el tema a la conferencia matutina, ya por ahí empecé a ver que algunos medios nacionales, estos grandes periódicos, con unas plantillas muy grandes de reporteros y de gente que están al tanto de lo que pasa, ya por fin se dignaron a tocar el tema, que ya tiene un mes que lo comentamos por aquí en tu espacio, que nos hiciste favor de pues poder exponer algunas de estas ideas, ¿no? Entonces, justo lo que comentábamos en aquella ocasión, como bien recordarás, pues es que este tema se debe de investigar a fondo, porque ¿cómo es posible que el gobierno de Estados Unidos esté financiando a organizaciones y a una organización cuyo director pues es el principal artífice de la alianza opositora PRI-PAN-PRD, que le está compitiendo las elecciones al actual gobierno mexicano, que está disputando espacios de poder, y que pues se debería por lo menos discutir en el INE, pero ya no digamos sanciones por parte de los órganos electorales. La gravedad es que ni siquiera se está discutiendo el tema hasta el día de hoy, que el presidente lo sacó a colación en la conferencia matutina, y hay que ver los alcances que va a tener. Habría que revisar qué espacio le van a dedicar, por ejemplo, al tema de los grandes diarios nacionales el día de mañana. Muy probablemente pues va a ser ahí una notita ahí perdida en la página 34 de los medios, o una cosa por el estilo, pero yo dudo mucho que se vaya a desplegar mucho, debido precisamente a los nexos que tiene Claudio X González como este articulador de las cúpulas empresariales en México, y la relación que tienen con los grandes medios de comunicación, lo que va a hacer que pues este tema se minimice, como muchas de las cosas que afectan los intereses de estos grupos. Una nota que por lo más algunos medios grandes la podrán meter ahí chiquitita en el aviso oportuno, en la página 25. A ver, Manuel, vamos a ir paso a paso recordando, sobre todo por la relevancia
por el calibre del tema. En esencia, ¿de qué trata la revelación que diste a conocer sobre este financiamiento del gobierno de los Estados Unidos y diversas agencias a mexicanos contra la corrupción? No sé si tengas claro los montos, tengas por ahí los números, pero de cualquier manera, vamos a la esencia del tema. ¿Cómo te diste cuenta y de qué te diste cuenta, Manuel? ¿A partir de qué elementos de información? Eso es muy importante porque el propio presidente dijo, pues mándenme todos los datos y si nosotros vemos estas evidencias y conectamos con que pues puede ser una violación incluso a la soberanía nacional, vamos a mandar la nota diplomática. Vamos a recapitular en esencia la revelación periodística que haces sobre mexicanos contra la corrupción y este financiamiento de los Estados Unidos. Sí, yo ya traía el tema en la mira desde el año pasado, pero no había visto como condiciones para que causara cierto revuelo, entonces a veces uno también tiene que ir midiendo los tiempos adecuados para poder soltar algunos temas periodísticos. A raíz de que fue toda la polémica esta que se detonó con Artículo 19 y demás, con el financiamiento de algunas ONGs que han sido críticas con el actual gobierno, me pareció un momento idóneo para retomar el tema y entrarle de lleno a este asunto, ¿no? La información básicamente que yo di a conocer es la manera en que USAID, que es la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos, pues financia a la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, a la que le ha dado, según mis cuentas, $2.250.000 de 2018 a 2020, y que también otra de las agencias de Estados Unidos, la National Endowment for Democracy, mejor conocida como NED, también dio $90.000 a la Organización Mexicanos contra la Corrupción para operar y desarrollar las actividades que realiza esta ONG, que ha sido pues ubicada como uno de los principales o una de las principales organizaciones opositoras al actual gobierno mexicano. Y recordemos que esta agencia NED depende directamente del Departamento de Estado de Estados Unidos. Es decir, la revelación que yo hice el pasado 2 de abril es que precisamente a lo mejor no se puede hablar que directamente Estados Unidos está financiando a la oposición como tal, pero sí indirectamente. Entonces, ¿hasta qué punto pues constituye una violación a la Constitución, injerencia de dinero extranjero en asuntos electorales? Y más cuando pues Claudio X González ha hecho llamados abiertos a votar en contra del partido que representa al presidente López Obrador, y en tiempos electorales. O sea, ¿cómo es posible que este tema ni siquiera sea discutido por el INE? Pareciera que hay como un sesgo o una clara intencionalidad política de no querer ver este asunto, tanto por las cúpulas del INE como por los grandes medios de comunicación mexicanos, que de alguna manera tienen una agenda bastante parecida, de corte conservador, diría yo. Sí, pues ahí está la información y se tiene que seguir la ruta del dinero, porque si uno va paso a paso, pues sí, si el dinero va de los Estados Unidos a Mexicanos contra la Corrupción y Mexicanos contra la Corrupción armó Así por México, esta organización paraguas del PRI, PAN, PRD, seguramente de forma indirecta, aunque sea como lo has dicho, pues hay dinero del gobierno de los Estados Unidos en unas campañas, o sea, y que son además las campañas opositoras. De cualquier manera, es importante, me imagino que también te le parece a ti, que sea importante que el presidente López Obrador diga, pues vamos a mandar una nota diplomática. Vamos primero a constatar la información. Ahora sí que pues no hay pierde. Es como cuando yo subí el tweet de la Garza y sus tarjetas, pues bueno, a mí me constaba que las estaban dando. Y después dijo el presidente, vamos a verificar, y si es cierto, pues lo exponemos y nos quejamos, y ya lo hizo en 2 ocasiones. El punto acá es que pues ya vamos a un paso más adelante, cuando menos un paso, o sea, tardío el asunto, porque ya nos dices, esto tiene más de un mes,
pero me imagino que te parece importante que el gobierno mexicano, cuando menos, mande una comunicación al de Estados Unidos y le diga, oye, estoy enterado de esto, ¿qué está pasando? Ahora sí que pareciera que me estás goleando en mi propia cancha y yo no me había dado cuenta, ¿no? Sí, a mí también me llama la atención, pues, un poco la falta de reflejos en el equipo cercano del presidente, que no se hayan dado cuenta ya desde hace un mes que publicamos esta información y que apenas ahorita están reaccionando. Yo creo que también a veces el presidente espera a que el tema no salga de él, sino que salga de las preguntas que le hacen en la conferencia matutina para entrarle de lleno a algunos asuntos de estos. Pero sí me parece pues llamativo la manera en que tuvo que pasar un mes para que por fin se hiciera algo de ruido en el tema y que ya vaya a derivar en una nota diplomática. Obviamente, pues si quieren revisar la información es muy fácil, pues nada más se tienen que meter a la base de datos de la USAID, buscar las donaciones que ha realizado Estados Unidos a mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Yo ahí en el hilo de tweet ya no subí la imagen porque pues realmente es una base de datos en Excel que pues no iba a decir mucho si yo publicaba la fotografía o no, pero ahí está toda la información, es verificable 100% lo que yo publiqué, y sí publiqué los montos que dio esta organización NED a mexicanos contra la corrupción y la impunidad entre 2018 y 2019. Entonces, pues no hay mucha duda o no hay mucha manera de que se pueda echar abajo esta información que es 100% verificable y que la tienen en el mismo gobierno de Estados Unidos. Así que no habrá ningún problema, me imagino yo, si la Cancillería o la Secretaría de Relaciones Exteriores en México, pues le hace un llamamiento a la embajada de Estados Unidos en México por este asunto, ya que pues los datos los tienen ellos perfectamente a la mano. Hay que ver hasta qué punto va a llegar este asunto y cuál va a ser el tratamiento que se le va a dar en términos mediáticos y políticos, porque pues primero que ver si el tema realmente se va a discutir y qué van a hacer las autoridades electorales al respecto. Es decir, cómo van a tratar de tapar el sol con un dedo y tratar de ocultar que el principal artífice de la alianza opositora PRI-PAN-PRD pues está siendo financiado por el gobierno de Estados Unidos. O sea, es bastante claro el posicionamiento, ¿no? Y también llama la atención un poco, hoy por ejemplo que estaba yo compartiendo la investigación de Contralínea, muchos usuarios reportaban que estaba tirado la página. Yo no sé hasta qué punto tengan que ver con los problemas que ha habido en Google y demás, pero hay que estar atentos de cómo se dan estos asuntos y estos movimientos en redes que a veces también resultan un poco extraños. Es muy importante también lo que nos dices. La información en la que basaste tu investigación es información oficial, o sea, no hay forma de que Mexicanos contra la Corrupción te desmienta. No hay manera. No. Digo, pues ahí están los datos. Incluso publiqué en el caso de NED, la fotografía. En el caso de las bases de datos, pues tengo el respaldo por si cualquier cosa. Uno como periodista, pues se tiene que cubrir las espaldas, ¿no? Ante cualquier movimiento de estos irregulares que luego se acostumbran. Entonces, pues está todo completamente respaldado. Y cuando quieran, pues podemos echar una revisión paso a paso de cómo consultar esa información. Sí, tienes razón, hay que respaldar la información porque a veces hasta se roban la evidencia. Muchas veces dicen, a ver, compruébalo. Pues es que si se roban incluso los datos y la información, pues es muy difícil, ¿no? Recuerdo el caso secretario de la Función Pública, Irma Sandoval, en su momento dijo que el expediente de la Casa Blanca se lo llevaron, ¿no? Bueno, pues no dejaron huella. Y luego, pues sí, bien cínicos salen a decir, ay, compruébalo, pues sí, se roban hasta las pruebas. Muchas gracias, estimado Manuel. Ya sabes que estamos en comunicación permanente. Gracias por la entrevista y felicidades por tu trabajo. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ti y nuevamente un agradecimiento por abrirme el espacio para comentar estos temas y eludir un poco el cerco mediático que se ha impuesto en México de unos años a la fecha. Así es, muchas gracias de nuevo.